es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Pues esta tarde nos acompaña un gran intelectual latinoamericano, un antropólogo, diría nuestro, mexicano muy potente, Néstor García Canclini. Néstor, encantado, muchas gracias por la invitación. ¿Sí puedo decir nuestro? ¿Sí puedo decir mexicano? Claro, tengo la nacionalidad. Néstor, tu obra es muy vasta y siempre es difícil comenzar con la primera hebra. Y déjame hacerlo con tu infancia. Tú eres un niño protestante en la época del peronismo en Argentina, en La Plata. Es decir, elementos complicados de poner en una misma canasta. ¿Cómo se vive ser protestante en una época tan curiosa de Argentina? ¿Y qué de eso te marcó? Mi familia era evangélica, de la Iglesia Bautista, que es una de las más fundamentalistas. Y yo fui a esa iglesia hasta los 16 años, cuando entré en la universidad. Por supuesto, hice muchos aprendizajes ahí y también tuve dificultades para otros aprendizajes por el corte que suelen hacer los evangélicos, especialmente donde son minoría, entre la iglesia y el mundo. Peronismo en ese momento intentaba una suerte de uniformidad en Argentina. O sea, las especificidades sí no eran bien vistas. Y esta, la evangélica, tampoco. No. De hecho, para mí fue aprender a ser minoría. Desde la escuela primaria, porque en el periodo en que yo estuve en la escuela primaria, que fue el primer gobierno de Perón, fue la única época en que hubo enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Enseñanza católica. Católica. ¿Y cómo relacionaban tus papás esa educación católica con tu propia fe? ¿Cómo negociaban? Por una parte, existía la posibilidad de ser diferente. Teníamos clases de moral los que no íbamos a la clase de religión católica. O sea, si había un judío en tu clase, estaba contigo como evangélico. De hecho, efectivamente, éramos yo como evangélico y 2 o 3 judíos. Y eso nos marcaba como una diferencia. Algunos no la percibíamos tanto, pero al final de la escuela primaria tuvo una marca muy especial porque parece que era buen alumno y correspondía que fuera abanderado de la escuela, pero eso implicaba ir a las misas que se hacían en lugares públicos y llevar la bandera representando la escuela. Como yo no lo iba a hacer, decidieron que se me habían perdido mis calificaciones. Llamaron a mis padres, les explicaron, ellos no creyeron, pero de hecho me pusieron como abanderado, como si más o menos se suponía que había sido buen alumno. Perdón, no como abanderado, sino como escolta, porque escolta había varios, entonces si uno no iba... ¿Pero no llevabas tú la bandera? No. ¿Y luego aparecieron las calificaciones o no? Nunca supe. O sea, no sabes cómo te fue en la primaria. No. No podemos averiguar eso aquí contigo. Tu padre, como evangélico, ¿qué tan duro era? ¿Qué tan estricto? ¿Qué tan disciplinado con el trabajo? Muchísimo. Era muy austero, cumplía rigurosamente y nos hacía cumplir a los demás. Trabajaba en tribunales, trabajó toda su vida en tribunales. ¿Qué hacía en tribunales? ¿Era abogado? No, él no llegó a terminar estudios universitarios y era un empleado que llegó a la categoría más alta que puede llegar un empleado no titulado. Tú entraste a trabajar a tribunales también.
Sí, a los 16 años. ¿Pensaste ser abogado? No, no te imagino abogado, pero... No. De hecho, empecé las dos carreras, filosofía y derecho. Rápidamente me di cuenta que los códigos me aburrían, que obtenía 9 o 10 en las materias de filosofía y en los exámenes de derecho 6. Entonces dije, esto no es lo mío. Al segundo código decidí que dejaba derecho. Y en realidad había sido un impulso de mis padres que decían que con filosofía me iba a morir de hambre. Yo no estudié filosofía por la misma razón. Qué bueno que tú tuviste el coraje para arrojarte a la filosofía, que luego te llevó a la antropología y en fin. Sí. A ver, esa decisión, ¿convenciste a tu padre? ¿Te convenciste a ti? Ellos fueron siempre muy respetuosos. Ya. Entonces aceptaban que yo eligiera la carrera, que abandonara una, que cambiara de novia, que dejara de ir a la escuela, a la iglesia, que eligiera la escuela a la que iba a ir. O sea, era una creencia religiosa bastante libre. Una de las bases del protestantismo es el individualismo, a la weberiana. Respetar lo que los individuos quieren. Rindes cuentas ante ti mismo. Y ante Dios. Pero la relación ante Dios no está mediada por la iglesia como institución, por el sacerdote, por todas esas instancias que hay en el catolicismo. Uno puede comunicarse directamente. Tomas la decisión como filósofo de anclarte, de enamorarte, de enredarte con un escritor. Así es. Escritor que además es importantísimo para las letras hispanas, pero muy fundamental para esa historia argentina, Julio Cortázar. Sí. Que era argentino, pero también era muy francés. Y ahí vas siguiendo sus pasos. A ver, ¿cómo te metiste con el novio de la maga? ¿Cómo te enredaste con Cortázar? En primer lugar, por sus cuentos, que hoy me siguen pareciendo más atractivos que Rayuela o las novelas. En segundo lugar, me fascinó el personaje, pero era un fenómeno generacional. Sí, es un boom. En ese momento era el gran acontecimiento literario, la gran experiencia fue Rayuela. Y por entusiasmo comencé a escribir un libro sobre él, mi primer Pero libro. desde la filosofía, desde la literatura, a ver, porque pudiste verte estudiar a Heidegger allá, estuviste con Ricoeur, o sea, Sí, podrías haberte sí. metido con la filosofía francesa Sí. y decidiste seguir a un escritor. A mí siempre me pareció que había que salir de la filosofía para hacer buena filosofía. Si trabajaba solo con ideas y libros, era muy fácil desorientarse. Buenos Aires es lo más cerca que tiene América Latina con París. Cuéntame de esos años en París. ¿Qué hicieron de Néstor García Canclini? Esas calles, esos barrios. Yo había estado 3 veces antes de ir a estudiar. Fui a los 29 años con una beca del Consejo de Investigaciones argentino y con una relación ya establecida por correo con Ricoeur, que aprobó mi proyecto de investigación para hacer una tesis sobre Merleau-Ponty. Y justamente esa tesis quería trabajar la intersección que a mí más me interesaba en ese momento, que era entre fenomenología, estructuralismo y marxismo. Entonces ya eso era salirse de la filosofía, vincularse con el saber empírico, con los conocimientos y los... Muy francés, hay que aclarar. Sí. Muy francés. Muchas transformaciones de la vida social en ese momento. Había estado, fui en el 69 a iniciar el doctorado, en el 68, en julio, 2 meses después del mayo del 68, estuve en París, hablé con gente. ¿Te marcó ese 68? Sí, sí. ¿Cómo? O sea, la vida fuera de las aulas. Fue un impacto muy potente, quizá no tanto por lo que en sí quería conseguir el movimiento, que era logros tan elementales como que los estudiantes varones pudieran entrar en los pabellones de las mujeres estudiantes, o que fuera menos jerárquica la relación entre los grandes maestros y los estudiantes. En realidad eso se dice poco, pero en América Latina eso comenzó 50 años antes, en 1918, con la reforma universitaria La de discusión de Córdoba. jerarquías en la universidad. ¿Y a ti?
Sí. ¿Cómo te afectó ese hecho? Lo que me impactó más fue el movimiento social, la protesta estudiantil, la transgresión de jerarquías del mundo francés que yo había seguido con mucha devoción, diría, pero también la conexión con el movimiento sindical, obrero, que era una aspiración que teníamos los que estábamos en la izquierda en Argentina, y veíamos tan difícil que ese movimiento captado por el peronismo y que seguía siendo administrado por ese peronismo tan heterogéneo, tan complejo, pudiera adoptar una agenda de reivindicaciones de izquierda. Esta lógica de minoría Sí, que aprendiste de muy niño, sí. ¿se empieza a reflejar en este encuentro con un mundo más vasto de diversidades? Sí, en primer lugar, una experiencia liberadora que implicó ir a París fue que yo comenzaba ya a tener cierta escucha en Argentina con lo que había escrito, con el libro sobre Cortázar, la relación que tuve con él, que eso era muy sobrevalorado en esa época. Te pido un favor, voy a cortar Sí. y de regreso hablamos de esa relación Muy con bien. Cortázar y de cómo se fue gestando tu teoría de la hibridez, si me permites Muy bien, llamarla muy así. bien. Vamos a corte y regresamos. Seguimos con Néstor García Canclini. Estamos en No hay lugar común, de vuelta, con el antropólogo Néstor García Canclini. Y siempre ponerte una etiqueta, Néstor, es complicado, pero ahorita hablaremos de tus distintos oficios. Dejé varias puertas abiertas, vamos cerrando una por una. Sobrevalorado ser amigo de Cortázar entonces, más sobrevalorado ahora. ¿Cómo fue que te ligaste ya personalmente, ya no intelectualmente, con Julio Cortázar? Cuando terminé el libro, al primero que se lo di a leer fue a él. Se lo mandé. Como 2 meses después recibí una carta desde Viena en un sobre que decía Oficina Internacional de Energía Atómica, donde él estaba trabajando como traductor, y decía el entusiasmo que le había producido, una carta de 2 páginas que está publicada en sus 6 tomos de cartas. Habla de la complicidad que sintió en mi texto y con mi texto. ¿Qué fue lo que le gustó de tu texto? Por un lado parece, bueno, fue el primer libro que se escribió sobre él y me imagino que aunque él era ya muy reconocido, le produjo algo eso. Luego le parecían afortunadas las interpretaciones filosóficas que había hecho y hasta un poco antropológicas, porque yo todavía no era antropólogo, enseñaba antropología filosófica en La Plata, pero, y había leído más teóricamente, conocía la antropología. Pero quise poner esas claves para ver lo que en ese momento se decía la concepción del hombre que había en la narrativa de Cortázar. Después viajé en el 68, antes de ir a estudiar, lo conocí, me invitó a su casa en Seignon, al sur de Francia, me quedé a dormir una noche, hablamos muchísimo, y después lo vi varias veces cuando viví en París. 1976, vienes a México, das una conferencia, te ofrecen volverte profesor en Michoacán, Así es. pero pasas por Pátzcuaro y de ser antropólogo, sociólogo del arte visual o de la literatura con Cortázar, te atrapa el arte purépecha o la artesanía purépecha. Sí. A ver, ¿cómo ocurre? Porque esto sí es una transformación, es un derrotero distinto. Efectivamente me fascinó mucho la artesanía michoacana. Comencé a percibir, tuve un día y medio la primera vez en Pátzcuaro, me llevaron a los pueblos. Te presentaron a Vasco de Quiroga y su obra y dijiste, ¿esto es mío? Y Sinsunzan y los otros pueblos que están alrededor del lago, me di cuenta ahí que había un mundo que yo quería conocer, del que no tenía la menor idea. Entonces, entré poco después a la Escuela de Antropología, en realidad con un concurso que me permitía dar metodología de la ciencia social, que se parecía a filosofía, pero dije, yo quiero formar un equipo de investigación con estudiantes, estudiar con ellos antropología y hacer trabajo de campo. Y me di cuenta rápido que las artesanías dentro de las comunidades ya estaban estudiadas, que había sido la tendencia predominante hasta ese momento y unos años después de la antropología. Tomar una comunidad como si se la pudiera aislar, como si no hubiera televisión,
como si no tuvieran relación con el Como mundo si estuviera en el exterior. siglo XVI. Y creo que lo que se me ocurrió, que fue valioso, fue seguir a los artesanos cuando iban a comercializar a las ciudades. Sus modos, sus... Viajaban al norte hasta Estados Unidos, escucharles sus relatos, ver qué pasaba con sus familias, generalmente las mujeres y los hijos que se A quedaban. ver, te tengo aquí. Sí. Tú eres migrante, asumes que tu inteligencia va migrando, pero de pronto empiezas a observar ya no la tuya, sino la migración del otro. Sí, Y este es tu objeto principal de estudio, este ha sido desde entonces. sí. Y ahora sí llegamos al centro de tu obra. Toda una teoría sobre cómo nos vamos volviendo seres híbridos, cómo nuestro cerebro es híbrido. ¿En qué momento empieza a surgir ya ese libro y esa, digamos, tesis tuya que es la que te ha dado tanta fama, entre otras? En los estudios sobre las mutaciones de las artesanías en Michoacán. Un lugar clave en ese sentido fue Ocumicho. Cuando vi Los Diablos de Ocumicho, en los que los artesanos purépechas representaban escenas contemporáneas, diablos manejando aviones, hablando en cabinas telefónicas, trepados en ómnibus que decían México Laredo. Dije, aquí hay algo más que la cultura purépecha, o la cultura purépecha Es decir, la cultura es líquida, la cultura recorre sí. las culturas y se nutre. Nos vamos acercando hacia el final y necesito hablar de tu siguiente mutación. Sí. Es decir, de este gran ensayista, este gran intelectual, decide hacer una novela, Pistas Falsas, que estará en venta en breve en librerías. He tenido ya el gusto de leerla, la verdad es que me atrapó por más de una razón. Es en algún lugar la síntesis de muchas de tus reflexiones en dos sentidos. Una, porque te lleva a migrar del ensayo a la novela, pero segunda, porque sí está situada en un lugar de ciencia ficción del futuro, donde 2030. te arrojas o nos arrojas a los lectores a ver cómo va a ser esta, si no fusión, este encuentro entre culturas. Pistas Falsas, ¿de dónde viene y qué tiene que ver con tu preocupación por lo híbrido? Mucho. Yo diría que lo de híbrido tuvo su momento. Es un libro que a mí me llevó mucho trabajo. En los últimos años he tendido a desplazar un poco la interculturalidad. Intercultural. Y lo que me gusta de eso es que, a diferencia de lo híbrido que puede sugerir conciliación entre culturas, la interculturalidad deja mucho más abierto. Puede haber integración, tomar de los otros, que los otros tomen de la cultura de uno, pero también hay choques. Y a mí me significó mucho el viaje a China en 2009, estuve unos 20 días, pero Shanghái, estar en un edificio de 90 pisos, en el 70 de un hotel, ver por la ventana centenares de edificios corporativos o de oficinas que no se sabía bien qué eran, porque no tenían aspecto de residencias, algunos quizá, pero ver un mundo que había irrumpido, como pude averiguar en ese momento, en 15 años. Yo estuve en 2009, era muy, muy rápido, y se veía una potencia que no he ¿China encontrado en otro desafía lugar. tus teorías de interculturalidad? Es decir, ¿te hace pensar desde un lugar distinto? La novela, por eso, no es la de un argentino mexicano que va a China, sino de un arqueólogo chino que quiere dejar de ser arqueólogo, especialista en América Latina, muy harto de lo que está teniendo que hacer en China, excavando en documentación fraudulenta de empresas, etc. Hay una frase que arranca, con la que arranca la novela, en sus primeras páginas, de Michael Nyman, donde tú dices, o lo citas, dices, Goya imaginó primero a Hitler que Hitler a Goya. Goya conoció a Hitler antes de que Hitler conociera a Goya. ¿Qué quiere decir para ti esa frase? Por una parte, que hay procesos que hoy atribuimos al nazismo o nos preguntamos si Hitler todavía está, o hay nuevos holocaustos. Hay una discusión conceptual sobre eso. Pero también Goya en varios momentos de la ficción aparece como un personaje importante, porque a mí me parece que él percibió que
cierta descomposición de la modernidad ya estaba presente en su comienzo. Néstor García Canclini, Goya de nuestra época, está viendo escenarios caóticos, catastróficos por venir. ¿Y cuáles? Muchos. México es un laboratorio triste en ese sentido. Cuando fui a Tijuana, que es otro lugar que a mí me suscitó la idea de hibridación, el estudio ahí de la frontera, de lo que pasaba de los dos lados, las continuidades y rupturas, la discriminación, me hizo escribir el libro Culturas Híbridas. Tijuana es el laboratorio de la posmodernidad. Hace pocos años me llamó una antropóloga italiana que vivió en México, que vivió en Tijuana, Fiamma Montesemolo, que ahora está en San Francisco, y me dice, estoy haciendo un libro sobre Tijuana, quiero saber si sigues pensando como en esa frase. Y le dije algo así, hoy creo que la Tijuana fue un laboratorio de la descomposición de México, cultivada por los gobiernos y las fuerzas sociales. Me dijo, te voy a hacer una entrevista, quiero que hablemos de eso. Y se vino a la Ciudad de México y esa entrevista está publicada en inglés. Tijuana fue muy reveladora de lo que después... ¿Qué ligaste China con Tijuana? ¿China sería hoy un laboratorio a observar en esa misma dirección? Sí, sí. China está apoderándose de muchas partes, de territorios, de empresas, de ramas de la producción en Occidente. ¿Te da miedo? No sé si, no más miedo que lo que me da la descomposición interna de Occidente. No más miedo que lo que me da la desintegración social de México. Se nos fue el tiempo. No sabes cómo lo lamento, porque habría mucho que seguir explorando en esta dirección, pues estamos en la dictadura de los tiempos de televisión. Déjame hacerte las últimas preguntas con las cuales cerramos el programa. Te ruego que reacciones con lo primero que te venga a la cabeza. ¿Cuál es tu palabra favorita, Néstor? Solidaria. ¿La palabra que más detestas? Hay muchas. Soborno, que aparece en la novela. Y hay un personaje que dice, el soborno es el nuevo contrato social. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? Músicas, Bach, Piazzolla, casi todo el jazz. El sonido que más detestas. La sirena de la policía. Si no hubiese sido este intelectual que has sido, ¿qué otra cosa te hubiera quedado ser, que te hubiera gustado, distinto? Hasta los 15 años iba a ser arquitecto. Y cuando me tocó en el Colegio Nacional de La Plata, como la prepa, trigonometría, pero por otro lado psicología, filosofía, literatura. Se cindió el alma. ¿Seguiste siendo religioso? No. Nada. Bueno, ¿habrá algo que te reciba cuando dejes este planeta? Y si no, como metáfora me sirve para hacerte la pregunta, ¿qué te gustaría que ese algo, ese bien superior, ese ente superior te dijera al acabar tus días vitales? Sí, me cuesta mucho suponer que sea Dios, pero imaginemos. Sería bueno que me dijera, ya no tengo competidor Google porque acaba de quebrar. O sea, también allá estarías cruzando fronteras para llevar tu interculturalidad. Pero está bien. Le haría una pregunta a Dios. Dado todo el dolor que sus empresas han creado o apadrinado, ¿siente más arrepentimiento o le vale? Bueno, pues que el creador reciba tu pregunta con beneplácito. Néstor, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí. No hay lugar Gracias por la común. invitación. Espero que haya usted disfrutado tanto como nosotros en esta charla. Nos vemos próximo sábado, ADN 40. No hay lugar común, a las 7 de la tarde.